El camión de Andrew Roberts cortaba la carretera como un gigante solitario sobre el asfalto. El reloj del tablero parpadeaba las 22:47 y el rugido constante del motor era casi un alivio tras horas conduciendo. La llovizna fina empezaba a intensificarse, haciendo que las luces se reflejaran en el cristal como estrellas derretidas. Fue entonces cuando vio la señal. Restaurante de Karen, 3 kilómetros. Una parada rápida para café y algo caliente parecía la mejor opción. Con un giro en la carretera secundaria, tomó los faros iluminando la niebla al frente. Para Andrew era solo otra noche en la ruta, pero para el destino, esa noche estaba a punto de cambiarlo todo. El restaurante era pequeño, de esos puntos olvidados en el mapa, pero que siempre ofrecían un buen café y conversaciones casuales. El letrero de neón parpadeaba en tonos rojos y azules, y en el estacionamiento, además de algunos coches, había una fila de motocicletas oscuras, perfectamente alineadas. Andrew lo notó de inmediato. Motos grandes, pintura impecable, cada una personalizada. Aquello no era un grupo cualquiera. Estacionó su camión en el extremo del patio, bajó, sintiendo el viento frío contra su barba canosa, y entró al restaurante. El olor a café recién hecho y frituras calientes lo recibió. Pero algo andaba mal. El ambiente estaba tenso. Los clientes evitaban mirar hacia una mesa al fondo, donde un grupo de hombres con chaquetas negras dominaba el lugar, riendo a carcajadas y golpeando las copas sobre la mesa. Los Black Vipers. Andrew no necesitó más que unos segundos para entender. Aquellos hombres no estaban allí solo para comer. Andrew caminó hasta la barra y se sentó en uno de los bancos altos, sin prisa. Sus ojos escudriñaban el ambiente a través del reflejo en el espejo detrás de las estanterías. La camarera, una joven rubia con el cabello recogido en una cola de caballo, se acercó titubeante. El insignia en su uniforme decía Emily. ¿Lo de siempre?, preguntó, con la voz en casi un susurro. Andrew solo asintió. Mientras esperaba el café, mantuvo la atención en los Black Vipers. Uno de ellos, un tipo alto y delgado, pasaba un cuchillo contra la mesa, arrancando astillas de madera. Otro, de barba tupida, bebía y reía a carcajadas, como si quisiera que todos lo oyeran. Emily regresó con el café y la hamburguesa, pero sus manos temblaban levemente. ¿Siempre hacen eso?, preguntó Andrew, sin desviar la mirada del espejo. La chica vaciló. «Están empeorando». Andrew antes pudiera decir algo, uno de los motociclistas se levantó. Blade, como decía el nombre bordado en su chaqueta, era un hombre corpulento, de mirada agresiva. Caminó despacio hasta la barra y golpeó con la palma de su mano sobre la mesa de madera, haciendo sobresaltarse a Emily. Cariño, ¿qué te parece una cerveza?» Y rápido. Su voz tenía un tono amenazante disfrazado de broma. Todo el restaurante quedó en silencio. Andrew siguió bebiendo su café, sin demostrar reacción, pero atento a cada movimiento alrededor. Blade lo miró y frunció el ceño. Un hombre mayor, de barba canosa, con ropa de camionero. Nada amenazador. Sonrió, creyendo haber encontrado una víctima fácil. ¿Y tú, viejo? ¿Te está gustando el espectáculo? Andrew dejó la taza suavemente sobre el platillo. Ya había lidiado con hombres así antes, y sabía exactamente lo que vendría a continuación. Andrew no respondió de inmediato. Solo miró a Blade por un breve instante. Luego volvió la mirada a su café, como si la conversación no mereciera su atención. Eso fue suficiente para irritar al motociclista. Viejo, te estoy hablando a ti», insistió Blade, dando un paso adelante. Emily apretó el trapo de limpieza con más fuerza, con los ojos muy abiertos. Nadie en el restaurante se atrevía a moverse. Los otros Black Vipers rieron suavemente, esperando la humillación que Blade estaba a punto de infligir. Pero Andrew no era un hombre común. Con un movimiento rápido,
Tomó una servilleta, se limpió la boca y la dobló con calma antes de ponerla al lado de la taza. Solo entonces se volvió hacia Blade. «Ella no te pertenece». Su voz fue firme, sin elevar el tono, pero el impacto fue instantáneo. La risa de los Black Vipers disminuyó. Blade apretó la mandíbula, dándose cuenta de que aquello no iba a terminar como esperaba. La tensión en el restaurante se volvió asfixiante. Blade esbozó una sonrisa torcida, intentando recuperar la compostura. «¿Crees que mandas aquí, viejo?». Su mano se dirigió al hombro de Minosa. Andrew, sujetándolo con fuerza, fue el último error que cometió esa noche. Antes de que pudiera reaccionar, Andrew se movió tan rápido como un relámpago, torciendo el pulgar de Blade hacia atrás en un ángulo imposible. Un chasquido seco llenó el aire, seguido del grito de dolor del motociclista. En un solo movimiento, Andrew jaló su pierna y lo derribó al suelo con un golpe firme. El impacto fue brutal. Blade gimió de dolor, sosteniendo la mano lesionada. Todo el restaurante quedó inmóvil. Los Black Vipers dejaron de reír. Nadie esperaba que el hombre mayor, aparentemente inofensivo, fuera capaz de reaccionar así. Andrew se mantuvo en pie, sereno, mirando a los otros motociclistas. ¿Alguien más quiere la cerveza primero? El silencio fue absoluto. Blade se revolcó en el suelo, sosteniendo la mano torcida, intentando recuperar el aliento. Sus ojos estaban muy abiertos, no solo por el dolor, sino por la humillación. Nunca imaginó que aquel camionero viejo, y aparentemente fuera de forma, pudiera derribarlo con tanta facilidad. Sus compañeros de pandilla se levantaron de inmediato, arrastrando sillas por el suelo, pero nadie atacó. Estaban demasiado sorprendidos para reaccionar. Ripe, el líder de los Black Vipers, aún estaba sentado en el fondo del restaurante, observando la escena con una mirada impasible. Andrew sabía que ese era el verdadero problema. No Blade, ni los matones que lo seguían, sino Ripe, un hombre que no gustaba ver su autoridad ser desafiada. Todo el restaurante contuvo la respiración cuando Ripe finalmente se levantó. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una larga cicatriz atravesando la mandíbula. Caminó lentamente hacia Blade, que aún gime en el suelo, y lo miró con desprecio. «Levántate», ordenó con voz baja pero llena de autoridad. Blade, avergonzado, intentó recomponerse, pero Andrew sabía que aquello no había acabado. Ripe se volvió hacia él y lo analizó de arriba a abajo, como si intentara descifrar el tipo de hombre que acababa de desmontar a uno de los suyos. «¿Eres nuevo por aquí?», dijo él. Andrew no respondió de inmediato, solo tomó la taza, bebió un último sorbo de café y asintió. «Solo de paso». Rip sonrió de reojo. No era una sonrisa amigable, era una advertencia. Eso aún no había terminado. El silencio que siguió era pesado, casi palpable. Los clientes del restaurante miraban discretamente, sin atreverse a intervenir. Emily aún sujetaba el trapo de limpieza con fuerza, con los dedos blancos de tensión. Karen, la dueña del restaurante, salió discretamente de la cocina y vio la escena, entendiendo de inmediato lo que estaba pasando. Pero nadie se atrevió a moverse. Rip mantuvo la mirada fija en Andrew, pero no hizo nada. Aún no. Sabía que allí no era el lugar adecuado. «Vámonos», dijo. Finalmente, Blade lanzó una mirada llena de puro odio a Andrew, pero siguió la orden del líder, aún masajeándose la mano dolorida. Los otros Vipers los acompañaron, saliendo del restaurante sin más palabras. Pero al cruzar la puerta, Ripe se detuvo y lanzó una última mirada a Andrew. «Nos vemos por ahí». Fue una promesa, no una despedida. El sonido de los motores rugiendo afuera anunció la partida de la pandilla. Solo cuando las motos desaparecieron por la carretera fue que el restaurante pareció volver a respirar. Karen soltó un suspiro y se acercó a la barra, cruzando los brazos. «No debiste haber hecho eso».
Andrew terminó su café y la miró. ¿Ya controlan este lugar? Karen vaciló antes de responder. Aún no, pero lo están intentando. Emily asintió en silencio, con el miedo aún visible en su rostro. Andrew conocía ese patrón. Primero, una pandilla llega causando pequeños problemas. Luego, comienzan a extorsionar los negocios locales, sofocando la ciudad hasta que todos se inclinan. Suspiró, dejando algunas notas sobre la barra para pagar la cuenta. ¿Volverán?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Karen asintió despacio. Siempre vuelven. Andrew cogió sus llaves y salió del restaurante sin prisa. El aire nocturno estaba más frío ahora y el viento soplaba suavemente por la carretera. Caminó hasta el camión, sintiendo la tensión aún adherida a sus hombros. Ya había visto esto antes, pandillas tomando ciudades pequeñas, explotando el miedo de la gente. Abrió la puerta de la cabina y subió, pero no encendió el motor de inmediato. Solo se quedó allí, observando el reflejo de las luces del restaurante en el espejo retrovisor. Entonces, notó algo. Al final de la calle, estacionado bajo un poste de luz tenue, había un coche oscuro, motor apagado, observando. Andrew no reaccionó. Solo encendió un cigarro y fingió no notar. Sabía lo que era aquello. Los Black Vipers no se habían ido por completo. Estaban esperando. Exhaló el humo lentamente, manteniendo la vista discretamente en el retrovisor. Después de unos minutos, el coche arrancó y desapareció por la carretera. Una advertencia. Querían que supiera que estaba siendo vigilado. Andrew bufó bajito, tirando el cigarro por la ventana, antes de encender el camión. El rugido del motor llenó el silencio y aceleró despacio, saliendo del estacionamiento. Pero, en lugar de tomar la autopista principal, siguió por una carretera lateral, poco iluminada, alejándose de las miradas que pudieran estar esperando. Si los Black Vipers querían que saliera de la ciudad, entonces ahora estaba seguro de que debía quedarse. No le gustaban las injusticias, y por lo que había visto, Mapler estaba a punto de ser aplastada por el miedo. Andrew condujo despacio por la carretera secundaria, los faros iluminando la estrecha senda de asfalto. No tenía prisa. Su mente trabajaba rápido, recordando cada detalle de lo que vio en el restaurante. Los Black Vipers se sentían muy cómodos en Mapler. Eso significaba una de dos cosas: o ya habían dominado la ciudad, o estaban cerca de conseguirlo. Y por la forma en que Karen y Emily reaccionaron, la respuesta parecía ser la segunda opción. Llegó a una gasolinera al costado de la carretera y se detuvo. Necesitaba más información antes de decidir su próximo movimiento. Nunca le gustaron las peleas innecesarias, pero odiaba aún más cuando los depredadores escogían víctimas fáciles. Bajó del camión y entró a la tienda de conveniencia de la estación. El lugar estaba casi vacío, solo un dependiente detrás de la barra y un hombre mayor sentado en una mesa, leyendo un periódico. Andrew cogió un café y se acercó a la barra, manteniendo un tono casual. Ciudad tranquila, ¿eh? El dependiente, chico delgado de cabello desordenado, soltó una risa amarga. Tranquila hasta hace unas semanas. Andrew arqueó una ceja. Déjame adivinar. ¿Motos negras? ¿Tipos con chaquetas de cuero? El dependiente lanzó una mirada rápida al cliente mayor en la mesa. Luego asintió bajando la voz. Black Vipers. Se están extendiendo. Ya han comprado a algunos de los locales. Quien no acepte... Bueno, mejor no andar solo de noche. Andrew tomó un sorbo de café y asintió lentamente. Ya había visto esta historia antes y sabía exactamente cómo terminaba. Andrew quedó en silencio por un instante, absorbiendo las palabras del dependiente. Sospechaba que los Black Vipers estaban intentando tomar Mapler, pero la confirmación solo reforzaba su decisión de quedarse. ¿Y la policía?, preguntó, manteniendo el tono casual. El dependiente soltó un suspiro pesado, apoyándose en la barra. ¿El sheriff? Finge no ver nada, o está en su bolsillo, o tiene miedo.
El hombre mayor que leía el periódico en la mesa soltó una risa corta. Miedo. Sabe que si se mete, acaba en el mismo agujero que los demás. Andrew no preguntó quiénes eran los demás. Ya sabía la respuesta. El miedo había paralizado la ciudad. Y el miedo era todo lo que pandillas como los Black Vipers necesitaban para ganar. Terminó el café y tiró el vaso a la basura, saliendo de la estación sin decir nada más. Ya había oído lo suficiente. Cuando subió a la cabina del camión, revisó los espejos antes de arrancar. No había rastro del coche oscuro de antes, pero sabía que aún estaba siendo vigilado. En lugar de continuar su viaje, tomó una decisión. Giró el volante y tomó la carretera de regreso al centro de la ciudad. Si los Black Vipers querían hacer de Mapler su territorio, necesitaban asegurarse de que nadie los desafiara. Y ahora sabían que había un problema en la ciudad. Andrew Roberts ya había visto hombres como ellos antes, ya había lidiado con depredadores y sabía exactamente cómo cazarlos. Andrew condujo despacio por las calles adormecidas de Mapler. La ciudad parecía pacífica a primera vista, pero sabía que esa tranquilidad era solo superficial. Las luces de los postes parpadeaban débilmente, lanzando largas sombras en los callejones estrechos y en las fachadas de los pequeños comercios. Los camioneros que solían parar en la ciudad ahora evitaban el lugar, y los pocos habitantes que aún andaban por las calles mantenían la cabeza baja, como si no quisieran llamar la atención. Era el tipo de silencio que precede al colapso. Siguió por la avenida principal hasta estacionar en un pequeño lote vacío junto al restaurante de Karen. El reloj del tablero marcaba casi la medianoche. Antes de bajar, revisó los espejos nuevamente. El instinto le decía que no estaba solo, y él nunca ignoraba el instinto. Salió de la cabina del camión con calma, como si no tuviera prisa, pero sus ojos barrieron la calle rápidamente. Entonces lo vio. Un movimiento sutil en el callejón al lado del restaurante. No fue gran cosa, solo una silueta escondiéndose en la oscuridad, pero fue suficiente para que Andrew supiera que alguien estaba allí. No se dirigió directamente al restaurante. En cambio, caminó despacio hasta la parte trasera del camión, fingiendo revisar algo en la carrocería. Sus botas pisaron la tierra seca del estacionamiento, amortiguando el sonido de sus pasos. Si alguien lo estaba observando, quería que pensaran que no se había dado cuenta. Mantuvo la respiración controlada, el cuerpo relajado, pero los músculos listos para reaccionar. Entonces, de repente, se dio vuelta. Atrapó a la silueta en el acto. Era un chico, joven, delgado, vestido con una sudadera oscura con capucha bien puesta sobre la cabeza. Se congeló en el lugar al darse cuenta de que había sido descubierto. Andrew entrecerró los ojos, analizándolo. El chico no parecía un Black Viper. No tenía la postura de un depredador. Parecía más una rata intentando sobrevivir entre lobos. «Si vas a seguirme, al menos hazlo bien», dijo. Andrew con voz baja pero firme. El chico vaciló, mirando a los lados como si buscara una ruta de escape, pero ya era demasiado tarde. Andrew ya lo tenía en sus manos. El chico respiró hondo, pero su lenguaje corporal lo delataba. No era uno de ellos. Estaba nervioso, pero no era agresivo. No era un cazador, era una presa. Andrew mantuvo una postura firme, cruzándose de brazos. «¿Quién eres?». El chico titubeó. «Yo solo estaba viendo quién eras». Andrew arqueó una ceja. «¿Y por qué?». El joven bajó la mirada como si intentara formular una respuesta segura, pero no la había. Ya se había expuesto. «Porque si eres como ellos, necesito saberlo antes de que sea tarde». El camionero estudió el rostro del chico. No parecía un informante de los Vipers, y la forma en que habló, había miedo allí, pero también algo más, algo que Andrew reconocía, remordimiento. «Ya estuviste con ellos, ¿no?». El chico apretó los puños. «Yo formé parte».
pero no soy de ellos. Andrew asintió levemente. Ahora las empezaban a encajar. ¿Y por qué me sigues? El chico se mordió el labio y finalmente dijo lo que realmente importaba. Porque sé lo que van a hacer. Andrew respiró hondo. Sabía que si ese chico estaba allí, arriesgándose a ser visto, era porque algo grande estaba a punto de ocurrir. El joven miró a su alrededor, inquieto, como si en cualquier momento alguien surgiera de las sombras para arrebatárselo. Están preparando algo grande. Esta ciudad será suya en poco tiempo. Andrew cruzó los brazos, escuchando. El chico continuó. Los Black Beepers se están juntando con un tal Fernando. Él no es uno de ellos, pero tiene dinero, mucho dinero. Quiere transformar Mapler en un punto de distribución. El camionero entrecerró los ojos. Ya sospechaba que Ripe no estaba actuando solo, pero oír un nombre nuevo significaba que el agujero era aún más profundo de lo que imaginaba. Y peor, significaba que Mapler no era solo un objetivo, era una inversión. ¿Y cómo lo sabes? El chico desvió la mirada. Porque oí, yo era de ellos, hasta darme cuenta de que no tenía salida. Andrew no necesitó más explicaciones. Ya conocía esa historia. Ahora solo tenía que decidir qué haría con esa información. Andrew miró al chico por un largo momento, absorbiendo sus palabras. Ya conocía a jóvenes como él, perdidos, atraídos por el poder y la falsa sensación de pertenencia que ofrecen grupos como los Black Beepers. Pero la diferencia era que ese había logrado salir, o al menos lo estaba intentando. ¿Tu nombre?, preguntó Andrew, manteniendo la voz neutra. El chico vaciló antes de responder. Neil. Andrew asintió. Entonces, Neil, si quieres convencerme de que no eres uno más de ellos, necesitas darme algo que pueda usar. Neil pasó la mano por su cabello nervioso. Ya dije que quieren tomar la ciudad, pero no lo harán de la manera que tú piensas. No es solo extorsión, es dinero grande, asunto pesado. Andrew mantuvo una expresión impasible. Necesito algo más concreto que suposiciones. Tragó saliva, pero luego miró a su alrededor, como verificando si estaban realmente solos. Mañana en la noche harán una gran entrega. Algo que debe salir de Mapler rápido. Eso hizo que Andrew entrecerrara los ojos. Si transportaban algo a gran escala, eso significaba que Mapler no era solo un territorio cualquiera, era un eslabón en la cadena del crimen. Andrew sintió un peso instalarse en su pecho. Aquello cambiaba las cosas. Pandillas como los Black Beepers generalmente se limitaban a la extorsión, pequeños tráficos, intimidación. Pero si estaban ayudando a mover cargas grandes, eso significaba que trataban con gente mucho más peligrosa. Y también significaba que una vez que Mapler fuera completamente dominada, no habría vuelta atrás. Neil se frotó las manos, intentando controlar el nerviosismo. Si se enteran de que te conté esto, estoy muerto. Andrew asintió. Entonces vamos a asegurarnos de que no lo descubran. Los ojos de Neil se abrieron. ¿Qué? ¿Quieres involucrarte en esto? Andrew suspiró mirando la carretera. Podría simplemente seguir su camino. No era su problema. Pero algo dentro de él le decía que si se iba ahora, Mapler caería. Y caería rápido. Conocía ese ciclo. Ya había visto ciudades enteras ser engullidas por el miedo. Y sabía que la única forma de impedirlo era actuar antes de que fuera demasiado tarde. Andrew respiró hondo. Ya había estado en situaciones parecidas antes, ciudades pequeñas, pandillas en crecimiento, gente con miedo de reaccionar. Sabía cómo terminaban esas historias. Si nadie hacía nada, Mapler pronto se convertiría en solo un punto más en el mapa dominado por el crimen, donde los Black Beepers y sus aliados harían lo que quisieran sin temor a represalias. Pero lo que realmente molestaba a Andrew era Fernando. Las pandillas de motociclistas eran predecibles, pero los financiadores, los tipos que preferían mover las piezas desde las sombras, esos eran los más peligrosos.
¿Dónde será esa entrega?, preguntó finalmente. Neil vaciló. En el viejo almacén, cerca de la antigua carretera. Han estado usando el lugar por semanas, pero mañana será diferente. Van a traer algo grande y Fernando estará allí para supervisar. Andrew asintió. Si Fernando aparecía en persona, significaba que era algo importante. ¿Puedes llevarme hasta allí sin que nos vean? El chico tragó saliva. Yo puedo intentarlo. Andrew percibió el miedo en sus ojos. Entonces, inténtalo bien. Neil respiró hondo, luchando contra el pánico evidente. Andrew sabía que el chico no era un luchador, pero estaba lo suficientemente asustado como para querer cambiar de bando. Si desconfían de mí, estoy muerto, susurró Neil. Andrew inclinó la cabeza, manteniendo la expresión impasible. Si lo hacemos bien, nadie sabrá que estuviste allí. El chico no pareció convencido, pero asintió. No tenía a dónde correr. Era luchar o ser aplastado. Andrew miró la oscura carretera y tomó su decisión final. No estaba allí para salvar Mapler. No tenía lazos con esa... Pero si podía impedir que algo grande sucediera, lo haría. Ya había visto a hombres como Fernando antes. Si Mapler caía, no sería la última ciudad, sería solo el comienzo. Encuéntrame aquí mañana antes del anochecer, dijo Andrew, sin mirar a Neil. Y no te involucres más con ellos, añadió. El chico asintió, aún nervioso, y desapareció en la oscuridad. La guerra contra los Black Vipers y Fernando había comenzado. La noche transcurrió lentamente. Andrew permaneció dentro del camión, observando la oscura carretera al frente, con los dedos tamborileando en el volante. Ya había tomado su decisión, pero sabía que una decisión así conllevaba consecuencias. Los Black Vipers eran solo una pieza en el tablero. El verdadero problema era Fernando y lo que él representaba. Un hombre como él no aparecía en persona para cualquier cosa. Eso significaba que la entrega en el almacén era algo grande, mayor que la simple extorsión o el tráfico local. Andrew necesitaba verlo con sus propios ojos antes de decidir su próximo paso. Cerró los ojos por un instante, intentando descansar, pero su cuerpo aún estaba tenso. Sentía aquello en el pecho, la tormenta que precede a la guerra. Cuando el sol empezó a salir sobre Mapler, Andrew ya estaba despierto. El cielo adquiría tonos anaranjados mientras los primeros camiones de la mañana cruzaban la autopista. La ciudad parecía tranquila, pero él sabía que esa calma era ilusoria. Salió de la cabina del camión y se estiró los hombros antes de caminar hasta el restaurante de Karen. Si iba a enfrentar aquello, necesitaba café. Apenas entró, Karen lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Pensé que te habías ido», dijo, mientras colocaba una taza sobre la barra. Andrew tomó el café y bebió un sorbo antes de responder. «¿Lo pensé?» Karen cruzó los brazos. «¿Y por qué sigues aquí?» Andrew la miró y luego miró por la ventana, donde la ciudad despertaba despacio. «Porque hay gente tratando de destruir este lugar, y no me gusta ese tipo de gente». Karen no dijo nada por un momento, solo observó a Andrew como si tratara de entender lo que pasaba en su mente. «No eres de aquí, pero te estás metiendo en esto», dijo ella, apoyando las manos en la barra. «Sabes lo que eso significa, ¿verdad?» Andrew asintió lentamente. Sabía exactamente lo que significaba. No era la primera vez que se metía en un problema demasiado grande para un solo hombre, pero también sabía que, si no hacía nada, Mapler estaría perdida. «Ya he visto este tipo de... cosas», respondió él. «Si nadie actúa ahora, en unos meses, esta ciudad se convertirá en un agujero sin retorno». Karen suspiró, tomando una jarra para llenar otra taza de café. «Entonces, ¿viniste a salvar el día?» Andrew soltó una risa baja. «No soy un héroe, pero odio a los cobardes». Karen lo miró por un instante y luego asintió, como si hubiera llegado a su propia conclusión. «Si vas a hacer eso, no vayas solo». Andrew frunció el ceño.
No sabía que tenía un ejército por aquí. Karen se inclinó contra la barra. Quizás no un ejército, pero hay gente en esta ciudad que no quiere inclinarse ante esos desgraciados. Bajó el tono de voz. ¿Has oído hablar de Marcus Hall? El nombre hizo que Andrew levantara una ceja. Marcus Hall era una leyenda entre los hombres que habían pasado por la vida militar. Un ex soldado con un historial del que nadie hablaba abiertamente, pero al que todos respetaban. Si estuviera en Mapler, eso cambiaba las cosas. ¿Dónde está?, preguntó Andrew. Karen se limpió las manos en el delantal y señaló con la cabeza hacia afuera. En el almacén a la salida de la ciudad. Si hay alguien que pueda ayudarte, es él. Andrew terminó su café y se levantó. Entonces, es hora de hacerle una visita. Andrew salió del restaurante y caminó hasta su camión. Si había alguien que pudiera cambiar el juego, ese alguien era Marcus Hall. Encendió el motor y tomó la carretera secundaria, sintiendo el sol de la mañana calentar el metal de la cabina. El nombre de Marcus traía recuerdos. Era el tipo de hombre que querías a tu lado en una guerra, o completamente fuera de tu camino, si estuviera del lado contrario. Pero lo que Andrew no sabía era lo que Marcus hacía en Mapler. Un hombre como él no elegía una ciudad pequeña a la ligera. Eso significaba que o se estaba escondiendo o esperaba algo. De cualquier forma, Andrew necesitaba encontrarlo. Caminó por las calles de la ciudad hasta llegar al almacén que Karen había mencionado. Un lugar discreto, apartado del centro, con unas cuantas camionetas estacionadas afuera. Un escondite perfecto. Se detuvo el camión y bajó, sintiendo el calor del sol en la piel mientras se dirigía a la puerta del almacén. Tocó 2 veces. El silencio llegó primero. Luego, pasos pesados del otro lado de la puerta. Esta se abrió lo justo para revelar a un hombre grande, de barba canosa y ojos afilados. Marcus Hall. «Roberts», dijo sorprendido. Andrew no sonrió. «Necesito tu ayuda». Marcus no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, analizando a Andrew, como si tratara de prever lo que vendría a continuación. Luego, sin decir nada más, abrió la puerta por completo y dio un paso a un lado. «Entra». Andrew pasó junto a él y observó el lugar, un espacio amplio, lleno de cajas, herramientas y algunos equipos que no pertenecían a un simple mecánico. Marcus no estaba solo viviendo allí, estaba esperando algo. El almacén era espacioso, pero sin lujos. El olor a aceite y metal viejo impregnaba el ambiente, y las pocas luces encendidas proyectaban largas sombras sobre las paredes de concreto. Andrew conocía bien este tipo de lugares. Era un refugio, un punto de transición para alguien que no quería ser encontrado fácilmente. Marcus cerró la puerta detrás de él y caminó hasta una mesa donde había un mapa abierto de la región. Entonces, comenzó tomando un vaso de café frío y dándole un sorbo. «Si has venido hasta aquí, significa que algo muy grave está ocurriendo». Andrew cruzó los brazos. «Black Beepers. Están usando Mapler como un punto de distribución, pero hay algo más grande detrás de esto». Marcus asintió lentamente. «Fernando». Andrew lo miró, sorprendido. «¿Ya lo sabías?» Marcus soltó una risa seca. Sabía que algo turbio estaba pasando. Ahora solo tengo un nombre para encajar la pieza. Andrew se acercó a la mesa y miró el mapa. Mañana en la noche moverán una gran carga, en el almacén cerca de la antigua carretera. Marcus tamborileó los dedos sobre la mesa. Si Fernando significa está presente, que esta operación es importante. Luego miró directamente a Andrew. «¿Y tú quieres detenerlos?» Andrew asintió. Marcus suspiró, sacando un cigarro arrugado del bolsillo y encendiéndolo. «Esto no será cualquier pelea, Roberts. Esos tipos no son solo bandidos de carretera. Si están lidiando con Fernando, significa que tienen conexiones». Andrew mantuvo la expresión firme. «Entonces, vamos a cortar esas conexiones».
Marcus exhaló el humo lentamente y soltó una ligera risa. «Tú nunca cambiaste». Luego sacó una radio antigua de un cajón y la encendió. «Si vamos a hacer esto, necesitaremos refuerzos». Andrew observó mientras Marcus giraba el dial de la radio, ajustando la frecuencia hasta encontrar el canal correcto. El sonido estático llenó el silencio por unos segundos antes de que una voz ronca respondiera del otro lado. «Marcus, ¿esto es serio o solo quieres compañía para beber?» Marcus rió suavemente. «Esta vez es serio». Hubo un breve silencio antes de la respuesta. «¿Dónde?» Marcus miró a Andrew, como confirmando si debían proceder. El camionero solo asintió. «Almacén a la salida de la ciudad. Si aún recuerdas el camino, aparece en 1 hora». La respuesta fue breve. «Ahí estaremos». Marcus apagó la radio y cruzó los brazos. «Hay gente en esta ciudad que no le gusta lo que está pasando, pero necesita un empujón para reaccionar». Andrew asintió. Si iban a enfrentar a los Black Vipers y a Fernando, necesitaban un grupo que no se doblegara ante el miedo. No tuvieron que esperar mucho. 40 minutos después, los primeros camiones comenzaron a llegar. No eran muchos, pero suficientes para que Andrew viera que aún existían hombres dispuestos a luchar por lo que era suyo. Hank Dawson fue el primero en bajar del vehículo. Un hombre grande, con los brazos cubiertos de tatuajes y una mirada que ya había visto muchas carreteras y problemas en el camino. Caminó hacia Marcus y Andrew con un cigarro colgando del ángulo de la boca. «Si me llamaron, significa que esto se puso feo». Andrew no lo negó. «Quieren tomar Mapler, pero si impedimos esa entrega, podemos retrasarlos el tiempo suficiente para llamar la atención de las personas adecuadas». Hank miró a los otros camioneros que llegaban y luego cruzó los brazos. «¿Esos desgraciados creen que pueden dominar la carretera? Pues yo digo que no. Si vamos a luchar en serio». Andrew sabía que aquella batalla aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Mapler ya no estaba sola. El almacén se llenó rápidamente de camioneros y vecinos que hasta ese momento solo habían visto a los Black Vipers tomar control de la ciudad. Pero ahora, con Andrew, Marcus y Hank reuniendo un grupo dispuesto a luchar, la historia era otra. La resistencia de Mapler estaba naciendo. Andrew miró a su alrededor, analizando los rostros curtidos por el tiempo en la carretera. Hombres que conocían los peligros de cruzar caminos equivocados. No eran soldados, pero eran lo suficientemente duros para enfrentar a cualquiera que intentara aplastarlos. Marcus se apoyó en la mesa donde aún estaba abierto el mapa y señaló el punto marcado. «La entrega ocurrirá mañana en la noche, aquí. Si logramos bloquear la salida o atrapar a Fernando y a Ripe en medio de la negociación, podemos desmantelar la operación antes de que se extienda». Uno de los camioneros, un tipo delgado con gorra desteñida, alzó la voz. «¿Y si la policía no hace nada?» Andrew soltó un suspiro corto. «Entonces solucionamos a nuestra manera». El silencio que siguió fue roto por Hank, quien soltó una risa baja. «Roberts siempre ha tenido una forma sencilla de lidiar con las cosas». Andrew cruzó los brazos. «Lo simple es lo que funciona». Marcus señaló a los camioneros. «Tenemos que cerrar las salidas de la ciudad y asegurarnos de que nadie se acerque a ese almacén sin que lo sepamos. Necesitamos vigilancia en todas partes». Los hombres asintieron. Sabían que no era un plan perfecto, pero era la mejor oportunidad que tenían. Si dejaban que esa entrega sucediera, Mapler nunca volvería a tener paz. Neil, que estaba en un rincón, escuchando todo, finalmente se acercó. «¿Y yo? ¿Qué hago?» Andrew lo miró y respondió sin dudar. «Tú me llevas hasta allí, antes de que todo comience». El chico tragó saliva, pero asintió. Sabía que ya estaba demasiado involucrado para retroceder. Al día siguiente, Mapler enfrentaría su noche más larga. El resto del día se gastó preparando lo que podía ser la última
Defensa de Mapler. Los camioneros empezaron a bloquear las carreteras secundarias con sus vehículos, transformando la ciudad en un laberinto donde solo ellos conocían las salidas. Marcus y Hank organizaron puestos de vigilancia, posicionando hombres en lugares estratégicos para monitorear cualquier movimiento sospechoso. Andrew, por su parte, se mantuvo en silencio, observando cada detalle de la preparación. Ya había estado en situaciones así antes. Sabía que la planificación era la diferencia entre sobrevivir o ser aplastado. Al final de la tarde, Neil apareció a su lado, luciendo inquieto. «Se darán cuenta de que algo anda mal antes de que la entrega comience», dijo. Andrew asintió. «Sí, pero cuando se den cuenta ya será demasiado tarde». Neil vaciló. «¿Y si no?» Andrew lanzó una mirada al chico. «Entonces nos preparamos para lo peor». La noche cayó rápidamente sobre Mapler, y con ella llegó la tensión de saber que algo grande estaba a punto de ocurrir. Las calles estaban más vacías de lo normal. Los vecinos se encerraban en sus casas, sintiendo que algo fuera de lo común pasaba. Andrew estaba en la cabina del camión, observando la ciudad, mientras Marcus hacía los últimos ajustes en el plan. Los Black Vipers notarán que la carretera principal está bloqueada y tratarán de usar atajos. «Pero estamos preparados para eso», dijo Marcus, revisando su pistola. Hank se acercó con una escopeta de cañón recortado en el hombro. «Si intentan empujar, nosotros empujamos de vuelta». Andrew soltó un suspiro y salió del camión. Aquella era la calma antes de la tormenta. «Es hora», dijo mirando a Neil. El chico asintió nervioso y comenzó a caminar. Andrew lo siguió. Ahora no había vuelta atrás. Neil condujo a Andrew por un camino estrecho que pasaba detrás de unos almacenes abandonados, evitando las calles principales. El chico conocía a Mapler como nadie, y Andrew confiaba en eso. Caminaban en silencio, pisando con cuidado sobre la grava para no hacer ruido. La noche estaba fría, y la única iluminación provenía de los postes lejanos en la carretera. Cuando llegaron a una pequeña elevación, Neil señaló hacia abajo. Allí, el almacén. La estructura de metal oxidado parecía inofensiva a primera vista, pero Andrew sabía que dentro ocurría algo mucho mayor. Los Black Vipers no solo intentaban dominar la ciudad, estaban transformando Mapler en un punto de distribución para algo grande. Se agachó entre los arbustos y sacó un binoculares de la chaqueta. Necesitaba ver con sus propios ojos. Por el lente del binoculares, Andrew vio los primeros indicios de movimiento. Camiones estacionados junto al almacén, hombres armados patrullando el área, y en el centro de todo, un grupo conversando en tono serio. Uno de ellos, con traje claro y postura relajada, era inconfundible. Fernando, el hombre que financiaba toda aquella operación. A su lado, Raipe, el líder de los Black Vipers, parecía tenso, gesticulando mientras hablaba. Algo estaba pasando. Neil se movió junto a Andrew, inquieto. «Esto es mucho más que una simple carga». Andrew bajó el binoculares y asintió. Sabía que aquello no era una simple entrega. Si Fernando estaba allí en persona, era porque algo estaba cambiando. Y si no lo detenían ahora, Mapler nunca volvería a tener paz. Andrew continuó observando la escena, sus ojos atentos a cada detalle. Contó al menos a 10 hombres armados circulando por el perímetro del almacén, pero sabía que podían haber más dentro. Fernando mantenía una postura calmada, con las manos en los bolsillos de su costoso abrigo, mientras Raipe parecía impaciente, nervioso. Algo inquietaba al líder de los Black Vipers. Andrew podía percibirlo en sus gestos rápidos, en la forma en que señalaba a los camiones estacionados y luego miraba a la carretera. Quizás esperaban a alguien más, o tal vez ya sospechaban que algo no estaba bien. Neil, a su lado, respiraba pesadamente. «Si se dan cuenta de que estamos aquí, estamos muertos».
Andrew no apartó la mirada del almacén. Si lo hacemos bien, ellos nunca sabrán lo que pasó. Neil se metió la capucha para cubrirse más la cara y observó mientras dos hombres abrían la puerta trasera de uno de los camiones. Cajas metálicas fueron descargadas cuidadosamente, como si contuvieran algo extremadamente valioso. Andrew entrecerró los ojos. Armas. Muchas armas. No era solo una operación de drogas, no era solo dinero. Los Black Vipers estaban armando a alguien, o tal vez a ellos mismos. Eso explicaba la presencia de Fernando. Eso explicaba la tensión en Ripe. «Van a distribuir esto para algún lugar grande», murmuró Andrew. Neil asintió. «¿Pero para quién?». Era una pregunta importante, pero en ese momento a Andrew solo le importaba una cosa: impedir que eso saliera de Mapler. Miró el reloj. Sus aliados estaban en posición. El ataque debía ocurrir ahora. Andrew sacó la radio del bolsillo de la chaqueta y apretó el botón, hablando en voz baja. «Marcus, están aquí. Carga confirmada». La respuesta llegó casi de inmediato. «Entendido. Nos estamos preparando». El cerco estaba a punto de cerrarse. Los camioneros de Hank estaban posicionados en las vías de acceso, listos para bloquear cualquier intento de fuga. Si todo salía según lo planeado, los Black Vipers y Fernando quedarían atrapados en su propio juego. Neil temblaba al lado de Andrew, pero no retrocedió. El chico sabía que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Dentro del almacén, los motociclistas comenzaron a descargar más cajas, y Andrew percibió que se estaban preparando para partir. No podían esperar más. Andrew miró a Neil. «Hora de salir de aquí». El chico asintió y juntos comenzaron a retroceder despacio, pisando con cuidado sobre el suelo seco para no hacer ruido. Cada segundo contaba. Pero entonces un crujido proveniente de la maleza cercana. Una rama rota. Andrew se congeló. No fue él ni Neil. El sonido vino de otro lugar. Cuando giró la mirada rápidamente hacia el almacén, vio que uno de los motociclistas también lo había oído. El hombre levantó la cabeza con los ojos entrecerrados, buscando el origen del ruido. Estaban expuestos. Andrew agarró a Neil del brazo y se agachó, intentando fundirse con la oscuridad. Si lo descubrían ahora, todo estaría perdido antes incluso de comenzar. El motociclista dio unos pasos hacia adelante, los ojos escudriñando la penumbra. Andrew conocía ese tipo de hombre, no un líder, sino un ejecutor, un depredador acostumbrado a cazar a quien se atreviera a meterse en el camino. Equivocado. Observó mientras el Viper sacaba una linterna de su cinturón y la apuntaba hacia los arbustos. El haz de luz cortó la oscuridad, danzando entre los árboles secos. Andrew y Neil se quedaron inmóviles, pero sabían que un movimiento en falso y todo se acabaría. El camionero cerró los ojos por un breve segundo, concentrándose. Si era necesario, acabaría con ese sujeto justo allí. Pero entonces, un ruido distante de motor distrajo al motociclista. La radio sujeta a su chaqueta chilló. Se oyó una voz. «Y manténganse alerta. Algo no está bien». El hombre vaciló por un momento antes de apagar la linterna y volver cerca de los camiones. Habían tenido suerte, pero eso significaba que los Black Vipers ya estaban en alerta. Andrew no perdió tiempo. Con un apretón firme en el brazo de Neil, comenzó a retroceder en dirección a la carretera, sin prisa, sin pánico. Necesitaban volver al camión, reunirse con Marcus y los demás antes de que la situación se descontrolara. Pero cada segundo que pasaba hacía que Andrew sintiera que la ventaja que tenían se desvanecía entre sus dedos. Cuando finalmente llegaron a la carretera lateral donde el camión estaba escondido, Marcus ya los esperaba, apoyado en la carrocería, fumando un cigarro. Se demoraron. Andrew subió a la cabina sin responder de inmediato. Saben que algo anda mal. Marcus tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la bota. Entonces,
Es mejor que empecemos antes de que tengan tiempo de descubrir qué. Andrew encendió el motor. El cerco a Mapler estaba a punto de comenzar. El motor del camión rugía suavemente mientras Andrew conducía por la carretera secundaria, manteniendo los faros apagados para no llamar la atención. El tiempo se agotaba. Si los Black Vipers ya estaban desconfiados, no tardarían en reforzar la seguridad en el almacén. La única ventaja que tenían era el factor sorpresa, y no podían desperdiciarla. Marcus, en el asiento del pasajero, tomó la radio y habló en tono firme. «Hank, bloqueen las dos pasando. Salidas ahora. No dejen que nadie entre o salga». La respuesta llegó casi de inmediato. «Entendido». Andrew miró por el retrovisor y vio las luces distantes de los camiones de Hank empezando a moverse. Mapler se estaba cerrando para los criminales. Neil, en el asiento trasero, temblaba levemente, pero trataba de disimular. ¿Y si esto sale mal? Andrew mantuvo la vista en la carretera. Entonces, nos aseguramos de que no salga mal. Cuando llegaron al punto de encuentro, un grupo de camioneros ya esperaba, algunos sosteniendo escopetas de caza, otros solo con barras de hierro y herramientas pesadas. No eran soldados, pero eran hombres que sabían luchar por lo que era suyo. Hank se acercó, con expresión seria. Los Vipers se darán cuenta del bloqueo en pocos minutos. Andrew asintió y miró a Marcus. Ahora era la hora de actuar. Vayamos al almacén. No tendrán tiempo para reorganizarse. Marcus ajustó la correa de su pistola en el cinturón y esbozó una sonrisa. Así me gusta. Andrew tomó la radio y dio la última advertencia. Todos listos. Si esto sale bien, Mapler sobrevive. Si sale mal... Hizo una pausa, mirando a los hombres a su alrededor. Entonces, nos llevamos a esos desgraciados con nosotros. El tiempo para planear había terminado. Ahora era acción. Andrew subió al camión y aceleró por la carretera lateral, seguido por otros vehículos más pequeños. No podían dar tiempo a que los Black Vipers se reorganizaran. El plan era simple: sorprender a los motociclistas antes de que pudieran evacuar la carga del almacén. Necesitaban cortar la cabeza de la serpiente antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Marcus estaba en el asiento del pasajero, sosteniendo la radio. «Hank, mantengan las carreteras cerradas. Si alguien intenta pasar el bloqueo, ustedes se encargan de ellos». La voz del camionero sonó en la radio. «Déjenlo. Si intentan pasar, encontrarán hierro y fuego». Andrew mantuvo la vista en la carretera. Ese era el momento decisivo. Vio la curva que llevaba al almacén y respiró hondo. Si tenían alguna posibilidad de ganar, era ahora. Cuando los primeros camiones entraron al terreno del almacén, los Black Vipers fueron tomados por sorpresa. Los faros iluminaron el área, haciendo que los motociclistas se giraran con expresiones confusas. Ripe, que estaba en medio de la negociación con Fernando, abrió los ojos con asombro al ver que los vehículos se aproximaban. ¿Qué carajo es esto? Los camioneros saltaron de sus vehículos rápidamente, algunos armados, otros solo sosteniendo herramientas y barras de hierro. La guerra había comenzado. Fernando, que hasta entonces parecía relajado, retrocedió un paso, evaluando la situación con una mirada calculadora. No era un hombre de campo de batalla, era un estratega. Y en ese momento se dio cuenta de que el tablero se había volcado contra él. Pero Andrew sabía que eso aún no estaba ganado. Los Black Vipers eran criminales violentos, y criminales violentos nunca retroceden sin luchar. El silencio duró solo un segundo antes de explotar en caos. Los Black Vipers sacaron sus armas. Algunos corrieron hacia sus motos. Otros se quedaron inmóviles, sin entender cómo se había desmoronado todo tan rápido. Ripe sacó la pistola del cinturón y gritó: «¡Disparen a esos desgraciados!». El estruendo de los primeros disparos cortó el aire, y Andrew se lanzó detrás del capó del camión mientras las balas rebotaban en el metal. La batalla había comenzado.
Marcus sacó su arma y contraatacó, acertando a uno de los motociclistas en el hombro. Hank y los demás camioneros avanzaron en grupos, usando sus vehículos como cobertura. No tenían el mismo poder de fuego que los Vipers, pero contaban con algo que sus enemigos no esperaban: estrategia. Andrew levantó la cabeza, avistando a Fernando cerca de la entrada del almacén, hablando rápidamente por teléfono. No estaba allí para luchar, estaba intentando huir. Andrew sabía que no podía dejar que eso sucediera. Si Fernando escapaba, nada impediría que reconstruyera su operación en otro lugar. Mientras los disparos resonaban a su alrededor, salió de la cobertura y avanzó por el lateral del almacén, manteniéndose agachado. Los Black Vipers estaban demasiado ocupados tratando de retener a los camioneros y no se percataban de su movimiento. Fernando dejó el teléfono y comenzó a correr hacia un coche negro estacionado más adelante. Andrew no lo dudó. Disparó. El tiro impactó en el parabrisas del coche, haciendo estallar el vidrio y obligando a Fernando a retroceder. El hombre se volvió, ahora con un miedo genuino en los ojos. Nunca había estado en medio de la acción. Siempre mandaba a otros a hacer el trabajo sucio, pero ahora estaba acorralado. Andrew levantó su arma y apuntó directamente hacia él. Se acabó. Fernando levantó las manos lentamente, respirando con dificultad. Sabía que estaba sin salida. El coche que sería su escape estaba ahora inutilizado, y los Black Vipers estaban demasiado ocupados intentando resistir el embate de los camioneros. Andrew se acercó con la mirada fija en él. Fernando no era un hombre de combate. Su poder venía del dinero, de las conexiones, de la influencia. Pero en ese momento, nada de eso importaba. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo Fernando con la voz temblorosa, pero intentando mantener la compostura. Andrew sostuvo el arma firme. «Sé exactamente quién eres, y por eso no saldrás de aquí». Fernando se rió nerviosamente. «Si me matas, habrá gente que te...» y casi hasta el infierno. Andrew dio un paso adelante con los ojos fríos. «Entonces, será mejor que reces para que solo te entregue a la policía». Fernando miró a su alrededor, buscando una alternativa, pero no había ninguna. El ruido de los disparos disminuía conforme los Black Vipers se daban cuenta de que estaban en desventaja. Algunos intentaron huir, pero los bloqueos de Hank y de los camioneros garantizaban que nadie dejaría Mapler esa noche. Marcus se acercó corriendo por el lateral del almacén, arma en mano. «Aquí está el jefe de la operación», dijo mirando a Fernando con desprecio. «¿Lo quieren vivo o quieren resolverlo ahora?» Andrew apretó los dientes, sintiendo el peso de la decisión. Hombres como Fernando nunca desaparecían realmente. Siempre encontraban la forma de volver. Pero si él moría allí, esa noche, la operación criminal se derrumbaría por completo. Andrew miró a Marcus y luego a Fernando. Tenía que decidir rápido. Andrew respiró hondo, manteniendo el arma apuntada a Fernando. La elección estaba frente a él. Un hombre como Fernando no merecía piedad, pero Andrew sabía que así no debía terminar aquella batalla. Bajó el arma lentamente y miró a Marcus. «Vivo». Marcus arqueó una ceja, pero no contestó. Solo sacó un par de esposas del bolsillo y se acercó a Fernando. «Tuviste suerte». Fernando se rió suavemente, aún intentando ocultar el miedo en su expresión. «¿Crees que arrestarme va a cambiar algo? Saldré en menos de 24 horas». Andrew se acercó, quedándose a pocos centímetros del rostro de Fernando. «Tal vez, pero nunca volverás a pisar Mapler». Fernando se quedó en silencio y por primera vez su mirada traicionó la arrogancia. Sabía que Andrew no estaba bromeando. El sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto hizo que Andrew se volteara. Ripe intentaba huir. El líder de los Black Vipers corrió hacia una de las motos estacionadas, subió al asiento y giró la llave de encendido.
Los pocos hombres que aún resistían caían uno a uno, rendidos o inconscientes. La pandilla estaba acabada, pero su líder aún trataba de escapar. Andrew no dudó. Sacó su arma y disparó contra el motor de la moto. El disparo fue certero. Un estruendo metálico seguido de humo. La moto murió en el acto, y Ripe tambaleó hacia atrás, maldiciendo. Marcus soltó una risa baja. «Parece que la carretera se cerró para ti, amigo». Ripe sacó un cuchillo del cinturón y gruñó. «Esto no ha acabado». Andrew simplemente giró el revólver entre sus dedos antes de apuntarlo al suelo. «Para ti sí ha acabado». Ripe sostenía el cuchillo con fuerza, con los ojos salvajes buscando cualquier salida. No era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente, pero Andrew sabía que esa era la última línea. El camionero dio un paso adelante, su presencia sólida como un muro. «Suelta eso, Ripe. Ya perdiste». El líder de los Black Vipers respiraba con dificultad, la rabia ardiendo en su rostro. Miró a su alrededor, viendo a sus hombres caídos, la operación destruida, Fernando esposado. No le quedaba nada. «¿Crees que puedes quitarte todo de mí y salir andando?», gruñó. «¿Crees que esto terminará así?». Andrew se mantuvo impasible. «Esto termina ahora. Tú eliges cómo». Por un segundo, el silencio se apoderó del lugar. Y luego, Ripe tomó su decisión. Avanzó con el cuchillo en la mano, gritando como un animal acorralado. Andrew ya esperaba el ataque. Con un movimiento rápido, se desvió hacia un lado y agarró el brazo de Ripe, torciéndolo con fuerza. Un chasquido seco resonó en la noche, seguido del grito de dolor del motociclista. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Antes de que Ripe pudiera reaccionar, Andrew lo derribó con un golpe firme en el pecho, lanzándolo de espaldas contra el suelo sucio. Ripe tosió, jadeando, intentando recuperar el aliento. Marcus se acercó, girando las esposas entre los dedos. «Creo que tenemos un lugar especial para ti también». Agarró a Ripe del brazo y lo esposó sin resistencia. La pelea había terminado. Alrededor del almacén, el silencio se apoderó del lugar. Los Black Vipers estaban derrotados, Fernando estaba capturado, y Mapler, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. El aire pesado de la batalla comenzaba a disiparse. Los últimos disparos cesaron, los gritos de rabia y dolor se volvieron solo murmullos apagados. Los camioneros caminaban entre los escombros del conflicto, revisando a los heridos y recogiendo las armas dejadas por los Black Vipers. Marcus empujó a Ripe contra una pila de cajones y lo dejó allí, esposado junto a Fernando. «Bueno, creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar en la cárcel». Fernando soltó una risa seca, a pesar de la derrota. «¿Ustedes creen que esto cambia algo?». Andrew se acercó despacio. Sus ojos, fríos y firmes, hicieron que Fernando comprendiera finalmente que, sí, aquello lo cambiaba todo. «Mapler ya no es un pedazo de tu tablero», dijo Andrew. «Y si algún día intentas volver, no será la policía quien te lo impida». Fernando no respondió. Solo apartó la mirada. Por primera vez, parecía verdaderamente derrotado. En el horizonte, las primeras sirenas surgieron en la carretera. La policía estatal finalmente llegaba. A Andrew no le sorprendió. Siempre era así. Aparecían cuando todo ya estaba resuelto. Algunos camioneros soltaron risas suaves al ver las patrullas acercarse, como si fuera un chiste mal contado. Hank miró a Marcus. «¿Y ahora? ¿Se lo entregamos en bandeja a ellos?». Marcus se encogió de hombros. «La ciudad necesita ver que se hizo justicia». Andrew asintió. Mapler necesitaba saber que ya no era rehén del miedo. Cuando los policías bajaron de los vehículos, armas en mano por instinto, encontraron algo que no esperaban. Un grupo de ciudadanos que no solo habían resistido al crimen, sino que lo habían destruido con sus propias manos. Mapler ya no necesitaba ser salvada. Ella ya se había salvado. Los policías bajaron de las patrullas con las armas erguidas por instinto, pero pronto se dieron cuenta.
de que la batalla ya había terminado. El almacén estaba rodeado por camioneros, los Black Vipers se habían rendido y los líderes de la operación criminal estaban esposados. El sheriff local, un hombre bajito con la panza prominente, observó la escena con la boca entreabierta. ¿Pero qué demonios pasó aquí? Marcus cruzó los brazos. Limpiamos la mugre que ustedes fingían no ver. El sheriff se rascó la nuca, visiblemente incómodo. Bueno, parece que hicieron un buen estrago. Andrew se acercó, con la mirada cortante. Y ahora ustedes harán su parte. Lleven a esos desgraciados y asegúrense de que se mantengan lejos de Mapler. El sheriff vaciló. Pero antes de que pudiera decir algo, los agentes de la policía estatal tomaron el control de la escena. Esta vez, la ciudad ya no estaba a merced de corruptos y cobardes. Los policías esposaron a los últimos Vipers restantes, llevándose a Ripe y a Fernando en la patrulla. El líder de la pandilla trató de mantener la pose, pero sus ojos delataban la rabia y el miedo. Miró a Andrew por última vez. Esto aún no ha terminado. Andrew esbozó una pequeña sonrisa de reojo. Para ti, sí que ha terminado. La puerta de la patrulla se cerró y el vehículo se arrancó, llevándose consigo a los responsables del terror que asolaba Mapler. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad estaba libre. Los camioneros comenzaron a dispersarse, dándose la mano, compartiendo miradas de alivio y victoria. Neil, aún procesando todo, miró a Andrew. ¿Y ahora? Andrew observó las primeras luces del amanecer en el horizonte. Ahora Mapler decide qué hacer con su propia libertad. Pero para Andrew, la lucha ya había terminado. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y disipando las últimas sombras de la noche. Mapler despertaba a un nuevo día, pero esta vez sin el peso del miedo sofocando sus calles. Los camioneros empezaron a desmontar los bloqueos, sus manos curtidas, recogiendo herramientas y organizando sus vehículos. No eran soldados, pero habían luchado como si lo fueran. Hank lanzó un largo silbido, observando a los últimos policías partir. Bueno, creo que ese fue un gran trabajo. Marcus soltó una risa leve. Al menos ahora pensarán dos veces antes de intentar tomar otra ciudad. Andrew permaneció en silencio, solo observando. Para él, no se trataba solo de derrotar criminales. Se trataba de recordarle a la gente que podía luchar por sí misma. Neil se acercó, con el rostro aún marcado por la emoción. «¡Salvaste esta ciudad!» Andrew negó con la cabeza. «No, chico, la ciudad se salvó». Neil bajó la mirada, asimilando aquellas palabras. Aún tenía mucho que aprender, pero sabía que esa noche había cambiado algo en él. Karen regresó con otra jarra de café, sirviendo a todos como si fuera una mañana común. Pero ellos lo sabían. Aquella no era una mañana común. «Si decides volver algún día, tu taza te estará esperando», dijo Karen sonriendo. Andrew levantó la taza en un gesto silencioso de agradecimiento. Sabía que era el momento de seguir adelante. La carretera llamaba, y él siempre respondía al llamado. El camión de Andrew estaba estacionado en el mismo lugar donde lo dejó la noche anterior, ahora cubierto por una fina capa de polvo. Ese vehículo era más que un medio de transporte. Era su casa, su refugio y, lo más importante, su pasaje al próximo destino. Caminó hasta la cabina, sintiendo el sol de la mañana calentar su rostro. A su alrededor, la ciudad empezaba a volver a la normalidad. Las tiendas abrían, los vecinos salían de sus casas sin mirar por encima del hombro. Era eso lo que quería ver. No necesitaba agradecimientos ni homenajes, solo quería saber que Mapler se mantendría en pie. Neil llegó corriendo antes de que él pudiera subir al camión. «Entonces, ¿es eso? ¿Solo te vas?» Andrew miró al chico, luego la carretera al frente. «Eso es lo que hago». Neil vaciló, como si quisiera decir algo más, pero no supo cómo. Había algo nuevo en sus ojos. Determinación.
Ya no era solo un chico asustado tratando de sobrevivir entre criminales. Ahora veía el mundo de otra forma. ¿Y qué hago yo ahora?, preguntó. Andrew esbozó una leve sonrisa. Ya sabes la respuesta. Neil miró al suelo por un instante y luego levantó la cabeza. Sí, lo sabía. Tenía que seguir adelante, así como Mapler debía hacerlo. Buena suerte en la carretera, dijo el chico dando un paso atrás. Andrew asintió y subió a la cabina del camión. El motor rugió fuerte, llenando el silencio de la mañana. Miró una última vez la ciudad por el espejo retrovisor y, sin decir más, engranó la marcha y siguió su camino. Mapler estaba segura, y ahora era hora de encontrar el próximo destino. La carretera se extendía frente a él, infinita y vacía, con el sol naciente pintando el horizonte de dorado. Andrew conducía en silencio, con los dedos relajados en el volante, pero su mente seguía asimilando los eventos de la noche anterior. Ya había estado en muchas ciudades como Mapler, había visto a mucha gente sucumbir al miedo y a otras resistir. Esta vez habían resistido. Soltó un suspiro, observando las señales a la orilla de la autopista pasar rápidamente. Cada ciudad tenía su historia. Algunas necesitaban un empujón para luchar, otras a alguien que recordara que el miedo no era la única opción. No sabía a dónde lo llevaría su camino ahora. Solo sabía que la carretera nunca dejaba preguntas sin respuesta. Atrás, Mapler quedaba atrás, pero no olvidada. No necesitaba mirar para saber que la ciudad seguiría firme, que los camioneros volverían a estacionarse sin miedo, que Karen seguiría sirviendo café como siempre. Neil encontraría su propio camino, Marcus seguiría con su vida y los Black Vipers serían solo un amargo recuerdo del pasado. La carretera es así, siempre en movimiento sin mirar atrás. Andrew se ajustó la gorra y aceleró un poco más. La carretera llamaba y él siempre respondía al llamado. No era un héroe, nunca lo quiso ser. Pero si la vida insistía en poner en su camino que así fuera, la carretera continuaba. Y él también. Las millas pasaban bajo las ruedas del camión, el rugido del motor resonando por la carretera desierta. Andrew nunca se quedaba mucho tiempo en el mismo lugar. Era un hombre de paso, alguien que entraba a ciudades sin previo aviso y se iba sin despedirse. Pero había algo diferente en aquella mañana. Mapler no era como los otros lugares por los que pasó. Esta vez no solo siguió su camino, dejó algo atrás. Se preguntaba si algún día volvería, si pasaría por aquellas calles de nuevo y vería que todo seguía como debía ser. Pero eso ya no era asunto suyo. Lo que importaba era que la ciudad ya sabía que podía luchar. Y eso bastaba. Una señal en la carretera indicaba la próxima ciudad, aún a kilómetros de distancia. Andrew no sabía qué lo esperaba allí. Nunca lo sabía, pero eso formaba parte de lo que era. Cada parada traía una nueva historia, un nuevo desafío, y tal vez otro lugar necesitaba a alguien que no tuviera miedo de enfrentar lo inevitable. Sacó un cigarro del bolsillo, lo encendió y soltó el humo lentamente, con la mirada fija en el asfalto. La carretera nunca terminaba, pero él tampoco. Aceleró un poco más, dejando atrás el polvo de lo que ya fue, y avanzando hacia lo que vendría. Para Andrew Roberts, el destino no importaba, solo importaba la travesía. El viento cortaba la amplia carretera, soplando polvo rojo alrededor del camión, mientras Andrew se dirigía hacia lo desconocido. El pasado quedaba atrás, pero nunca desaparecía del todo. Sabía que en algún momento surgirían nuevos desafíos. Tal vez otra ciudad necesitara un motivo para luchar. Tal vez otro grupo de criminales intentara tomar lo que no les pertenecía. La historia siempre se repetía, pero eso ya no importaba. Solo conducía, sintiendo cómo el peso de los últimos días se desvanecía, dejando atrás la tensión de la lucha, de la violencia, de las decisiones difíciles. Siempre era así.
Llegaba, hacía lo que tenía, a qué hacer, y se iba antes de volverse parte del paisaje. La radio del camión chilló, trayendo una transmisión desde la carretera. Noticias de una gasolinera asaltada en una ciudad pequeña, camioneros alertando sobre problemas en otra parada. Andrew escuchó en silencio, sin cambiar su expresión. El mundo nunca estaba en paz por mucho tiempo. Golpeó el volante con los dedos, pensativo. Podría continuar su ruta, seguir directo a algún destino cualquiera y olvidar los problemas del camino. Pero sabía la verdad. La carretera nunca estaba realmente vacía. Siempre había algo esperándolo en algún lugar. Y cuando ese momento llegara, sabía que haría lo único que siempre hacía. No retrocedería. El cielo de arriba empezaba a cambiar, con nubes pesadas formándose en el horizonte, prometiendo lluvia en la próxima ciudad. Andrew siempre había disfrutado de la carretera durante las tormentas. Las gotas golpeando el parabrisas, el olor a tierra mojada y la sensación de que el mundo allá afuera se renovaba. Ajustó los espejos y siguió, dejando que la música de la radio llenara la cabina. La carretera era su única constante. Nunca lo defraudaba, nunca trataba de retenerlo. Solo se extendía ante él, esperando ser recorrida. Mientras conducía, los flashes de la noche anterior aún se le aparecían. La mirada de Karen cuando se fue, la determinación en los ojos de Neil, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, una ciudad luchó y ganó. ¿Volverá Mapler a necesitarlo? Tal vez. Él sabía que ahora la ciudad estaba en manos de quienes realmente importaban. La señal, indicando la próxima ciudad, surgió en el horizonte. Podría simplemente seguir de largo, continuar sin preocuparse. Pero algo en su interior le decía que quizá valiera la pena detenerse. Quizá era solo otra parada para repostar, quizá era algo más grande. No lo sabía, y eso formaba parte de la vida que había elegido. Cada ciudad, cada carretera, cada rostro desconocido podía traer un nuevo motivo para quedarse o un nuevo motivo para partir. Sacó la radio y giró el dial, escuchando estática hasta que una nueva frecuencia se hizo presente en el aire. Camioneros en la ruta sur, tengan cuidado. Movimiento extraño en el kilómetro 145. Andrew permaneció en silencio, escuchando. El mundo nunca se quedaba quieto. Siempre había algo sucediendo. Bufó levemente y presionó un poco más el acelerador. Tal vez solo era una advertencia, o tal vez era una llamada. El motor del camión ronroneaba como un animal paciente, esperando la decisión del hombre al volante. Andrew miró el tablero, luego la carretera, y finalmente la señal que indicaba la ciudad próxima. No necesitaba detenerse. Podía simplemente seguir su viaje, cruzar la frontera y olvidar lo ocurrido en Mapler, dejar atrás el sabor del polvo y la pólvora. Pero sabía que así no funcionaban las cosas. Podía partir, pero el llamado de la carretera siempre lo encontraría de nuevo. Giró levemente el volante, tomando la salida que llevaba al kilómetro 145. Si algo andaba mal allí, quería verlo con sus propios ojos, no porque fuera un héroe, sino porque sabía que, si no hacía nada, nadie lo haría. La lluvia comenzó a caer en gotas finas, salpicando el parabrisas mientras Andrew bajaba por la carretera secundaria. Esa era su vida. Tormentas pasajeras, ciudades desconocidas y batallas que nunca fueron realmente suyas. Pero, de algún modo, siempre se encontraba en medio de ellas. Tal vez era mala suerte, tal vez era destino. No estaba seguro, no sabía con certeza. La radio chilló de nuevo, una voz apagada alertando sobre algo más adelante, pero él no necesitaba oír para saberlo. Había algo esperándolo en esa parada de camioneros, algo que no estaba en el mapa, algo que debía resolverse. Encendió un cigarro, se encogió de hombros para aliviar la tensión y aceleró un poco más. Si había algo que había aprendido a lo largo de los años, era que la carretera siempre mostraba el siguiente paso.
Los faros cortaban la carretera, mojada, reflejándose en los charcos de agua dispersos por el asfalto. Andrew conducía sin prisa, sintiendo el motor vibrar bajo sus manos, mientras la ciudad de Mapler desaparecía en el retrovisor. No miraba hacia atrás. Nunca lo hacía. Su trabajo allí estaba hecho y la vida seguía, como siempre debía ser. Pero la sensación de que algo mayor estaba por venir persistía, adherida a su piel como el polvo de la carretera. No buscaba problemas, pero parecía que los problemas siempre lo encontraban. La radio del camión chilló, interrumpiendo sus pensamientos. Una transmisión de otro camionero informaba sobre un movimiento extraño en una parada de camiones a unas millas de allí. Andrew soltó un suspiro, pero sus ojos permanecieron fijos en la carretera. Podía seguir adelante, ignorar aquella advertencia y continuar su viaje sin interrupciones. Pero entonces, casi sin darse cuenta, su pie presionó un poco más el acelerador, porque en el fondo ya sabía que no era ese tipo de hombre. La lluvia se intensificó poco a poco, gotas pesadas golpeando el parabrisas, mientras Andrew ajustaba los espejos y mantenía la vista en la carretera. Podía simplemente seguir su viaje, olvidar aquella advertencia en la radio y continuar su camino. Pero ese nunca fue su estilo. Algunas batallas te encuentran, quisieras o no, y en el fondo sabía que si algo andaba mal en esa parada de camioneros, alguien tendría que hacer algo. Y, generalmente, ese alguien era él. Andrew ajustó las manos en el volante y respiró hondo. La carretera era larga, llena de peligros y destinos inciertos, pero eso nunca lo había detenido antes. Aceleró un poco más, sintiendo el peso del motor bajo su control, y miró una última vez el retrovisor. Mapler ya era solo un recuerdo, un lugar donde la lucha se ganó, pero no la última batalla. Sabía que en algún punto del camino surgiría otro problema. Otra ciudad tendría que elegir entre sucumbir al miedo o luchar por sí misma. Y cuando ese momento llegara, él estaría listo, porque la carretera nunca terminaba, y él tampoco. ¿Te gustó esta historia? Entonces, no olvides suscribirte al canal. Aquí encuentras más relatos intensos, llenos de acción, suspenso y personajes inolvidables. Deja tu like, comenta lo que te pareció y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. El próximo relato puede ser aún más sorprendente.